En el ámbito de la política se ha dado una noticia en esta última semana sobre una decisión del juzgado de Cervini de Cubría de intervenir el Partido Justicialista de Salta. Hemos tenido ya toda la cuestión relacionada con expresiones relacionadas a lo que era la conducción anterior, y ahora lo tenemos a Pablo Cociner, que es el interventor designado por las autoridades del Partido Justicialista, pero removido por la justicia. ¿Está bien la descripción? Sí. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, una lamentable intromisión de la justicia en un tema que venía siendo tratado por el Partido Justicialista de su autonomía política, con un cronograma electoral anunciado, con un proceso de revisión de padrones, con una campaña de afiliación a punto de largarla y con una fecha anunciada para el 25 de octubre. Bueno, creo que tal cual pasó en Jujuy, hay un avance de la justicia. Hoy lo vemos en un sindicato también, en la UOM, hoy fue anunciado. Preocupante. Claramente nosotros lo que sí habíamos logrado era colocar al Partido Justicialista de Salta frente a la sociedad con un claro mensaje contundente, sin doble discursos, en cuanto a la necesidad de construir una alternativa política al gobierno de Milei, tanto a nivel nacional como provincial. Ese creo que tiene que ser el estilo. No es una cuestión de discutir solamente fecha de elecciones o autoridades, sino dejar en claro la identidad. Bueno, eso evidentemente incomoda a determinados sectores de la política y creo que la justicia en este caso termina siendo funcional a que el afiliado pierda autonomía en este sentido. Ahora, la intervención judicial se produce por una denuncia puntual, una presentación puntual que hace el expresidente del partido, actual diputado y presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, de la provincia. Ese es otro tema, porque justamente una de las primeras cosas que yo hago es pedir el padrón actualizado. Cuando me llega el padrón actualizado, se da la casualidad que a los pocos días venía el Congreso del Partido Justicialista. La justicia nos manda el listado de los congresales para ver si había algún cambio. No, cuando chequeamos nos damos cuenta que quien denunciaba esta situación, que el expresidente del partido, Amat, no estaba afiliado al partido. Nosotros planteamos una falta de legitimación y creo que ese fue el desencadenante, porque curiosamente sin resolver eso, ahí nomás viene la intervención judicial. Cualquier trámite que se hubiese dado a eso hacía caer el expediente. Nosotros creemos que la apelación a la Cámara Nacional Electoral va a tener éxito por ese aspecto. ¿Ya se formalizó la apelación a la Cámara? Sí, estaba siendo presentada. Yo estuve en Buenos Aires hablando con la apoderada a nivel nacional antes de ayer y estábamos en los plazos, ya hemos charlado los criterios y demás. Calculo que en estos días ya estará presentada. Una pregunta que yo no tengo la respuesta y que me parece válida. En Jujuy se lo designa al ingeniero Ricardo Villada, que no pertenece al Partido Justicialista, tiene su propia estructura. Es más, compite con el Partido Justicialista. Y en el caso de Salta, a Gambetta, que es un hombre que fue presidente de la Unión Cívica Radical, candidato de la Unión Cívica Radical y reconvertido al rosmerismo, pero tampoco pertenece. ¿Está bien? ¿Qué objeción? ¿Tiene que ser un hombre del justicialismo de afuera? No, yo no quiero entrar en el análisis de la persona porque para mí más importante es la decisión judicial. O sea, yo de José Luis Gambetta no puedo decir la verdad, absolutamente nada de lo personal, tengo muy buena relación. Es verdad que tuvo su antecedente como candidato radical y demás, pero es afiliado hace muchos años al Partido Justicialista, debo ser sincero. El problema no es Gambetta o Villada, más allá de lo que vos dijiste que tiene particularidades distintas, porque Villada sí es afiliado a otro partido, fue presidente de otro partido. El problema es que no es procedente la decisión de la justicia de entrometerse en un partido que en el caso de Salta tenía una intervención decretada por su órgano superior, que es el Congreso Nacional, una fecha de elecciones anunciada. La misma justicia había tomado nota de ese cronograma porque se la habíamos presentado a requerimiento de ella. El primer día que yo me hago cargo, presento eso. Un Congreso Nacional convocado para ratificar esa fecha de elecciones. Entonces, curiosamente, 3 días antes de ese Congreso,
y 2 o 3 días después que nosotros hayamos denunciado que la persona que estaba impugnando nuestra intervención no era afiliada al partido, viene esta intervención judicial. Entonces, evidentemente hay una intromisión clara que lo que buscaba es evitar que nosotros seamos los que llevábamos adelante el proceso de normalización. O sea, no se quería que quienes estamos identificados políticamente con una posición clara contra el gobierno de Milei, en el partido justicialista, como es la identidad del PJ a nivel nacional, llevemos adelante este proceso. Ahora, lo que no me queda claro es Sí. cómo decide la justicia quién va a ser el Habría que interventor. Porque también me llama la atención que son 2 salteños, uno para Jujuy y uno para Salta. Esa es la parte que yo no te puedo contestar. Tengo por ahí mi apreciación, que recibe sugerencias, pero no tengo ninguna prueba, entonces prefiero pensar lo mismo que deben estar pensando ustedes. Cada uno saca su conclusión. No sé, hace un sorteo. Y debe ser, ¿Y sí, entre quiénes? Sí. A ver, yo acomodo algo, porque hoy José Luis Gambetta, ayer creo que habló de que ya está listo el cronograma electoral antes del que vos habías propuesto. Sí. Ahora, tengo un problema. Es otro cronograma. Es otro cronograma, pero lo adelanta. Sí. Y yo tengo declaraciones del diputado Galíndez, que me las hizo en Canal 10, en el noticiero, diciendo que no creía en tu cronograma porque no se había publicado las fechas de reconocimiento de lista y todas las previas. ¿Es posible adelantar tu fecha? Mira, es posible cualquier cosa de fechas. El problema es cuando vos querés hacer un trabajo serio. Si yo te digo que recibo un cronograma, un padrón. O sea, nosotros, ¿por qué decimos el 25 de octubre? Porque nos tomamos por lo menos 2 meses para trabajar en la reafiliación y ordenamiento del padrón. Tenemos un padrón que bajó de 120.000 a 90.000 afiliados, donde supuestamente alguna gente que figura como autoridades del PJ no están ya afiliados, donde tenemos, si yo les digo este número se van a sorprender claramente, menos de 25 años nos llega a 700 afiliados. Sobre 90.000, menos de 700 afiliados tienen menos de 25 años. ¿Cómo podemos ir a elección así? Tenemos que ser un padrón donde... Es un padrón del 83. Bueno, eso te iba a decir. Vos que tenés historia como periodista, es un padrón que responde a una realidad política vieja. Y si... de más de 100 años teníamos casi 1.000, con un promedio de edad muy alto. Entonces... Eso ya tendría que estar digitalizado de alguna manera. No, lo tiene, está digitalizado. Sí, pero fue solo digo, un traslado de lo analógico a lo digital. Exactamente. Entonces, si yo te digo que al primer cruce que hago con congresales nacionales me saltan algunos congresales nacionales que no están afiliados y que tienen una razón de ser, por eso es que nosotros nos tomábamos hasta el 25 de octubre. Porque como hace 3 elecciones, no hay paso y no hay internas, necesitabas vos llegar con tu auto propio a la elección, o sea, tu partido. Entonces, el padrón del PJ sirvió como combustible para un montón de esos autitos provinciales que era necesario para llegar a la elección, porque ni el PJ, ni el radicalismo, ni el PRO, ni la Libertad Avanza, hace 3 elecciones, no tienen ni interna ni paso. Antes no, antes necesitabas la pertenencia, porque o ibas a la paso o ibas a la interna. Entonces, por eso nosotros dábamos 2 meses por lo menos, porque sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Nosotros, particularmente, conozco el partido y no fallé en la intuición. Entonces, si yo tengo una caída de 30.000 afiliados, 25.000, tenemos que trabajar. Por ejemplo, ahora, Provincia de Buenos Aires va a una interna y llamó a una convocatoria a afiliaciones. Nosotros empezamos a trabajar sobre las afiliaciones, estamos encargando fichas para imprimir, para afiliar, y queríamos determinar por lo menos los meses de mayo y junio para una fuerte campaña de afiliación, y llegamos tranquilamente a octubre. Ahora, ir a una interna con este padrón obsoleto, donde mucha gente cree que está afiliada. Yo me he comunicado con algunos, no voy a dar nombres, pero con gente que son congresales, que estaban convencidos que estaban afiliados, y digo, no estás afiliado. Y figuran afiliados a otros partidos de los cuales fueron candidatos. Entonces,
esa es la razón por la cual la fecha era. Ahora, ¿se puede hacer antes? Sí, se puede hacer en 2 meses. Pero lo que pasa es que Galíndez me decía que tu fecha no era porque era muy pronto. Ah, bueno, entonces con más razón. Por eso es la pregunta, porque me dice, esa fecha, el 25 de octubre, no llegamos bien porque falta recomponer el tema de afiliaciones, falta la presentación de listas, falta la presentación Bueno, entonces de candidatos. yo coincido con esa visión. Yo le había puesto el 25 de octubre para no sobrepasar 6 meses, que era lo sugerido incluso por la apoderada nacional. Para la intervención. Por la intervención. Nosotros el 20 de mayo tuvimos el Congreso que iba a prorrogar la intervención por no más de 6 meses, para darle una fecha contundente. Bueno, si a Gastón le parecía, no escuché esa declaración, pronto el 25, me imagino que cuando se entere que en poco tiempo serán las elecciones, porque me parece que ese es el criterio que anticipó. Ahora, Pablo, la meta va a ser peor entonces. Tengo ahí una consulta. Cuando renunció Miguel Issa a la presidencia del partido, vos estuviste un tiempo en la presidencia. No, antes estuve yo. Antes fue. Yo renunció cuando se va Juan Manuel Urtubey, sí. Cuando deja de ser gobernador, él entiende que bueno, era una etapa concluida, incluso se da la posibilidad que quien asumía como gobernador y afiliado al PJ pueda trabajar, decide que no, y yo era quien lo sucedía y quedé. Yo renuncié el día que se planteó la suspensión de las PASO y que el mecanismo sea la transferencia. De la PASO provincial. Sí, y que el mecanismo sea la transferencia de facultades a las conducciones partidarias para elegir los candidatos. Yo entendí que no estaba de acuerdo, no creía que las conducciones debían definir a dedo. Dije, no soy yo el indicado para esta etapa del partido y el gobierno, y me fui. O sea, coincido hasta el día de hoy que es una gran equivocación haber sacado las PASO y no haberlas reemplazado o por una PASO reformada o una ley de interna abierta. Creo que hace 3 elecciones que no existe democracia interna en los partidos políticos. Sí, yo lo que me acuerdo de una interna fuerte que hubo, pero fue para elegir candidatos a intendente entre Miguel Issa y San Millán. ¿Te acordás? Ah, sí, esa fue una interna. Pero la última interna a presidente del partido fue entre Juan Carlos Romero y Julio Mera Figueroa, imagínate lo que estamos hablando. No, estamos hablando del siglo pasado. Claro, el siglo pasado. Literal. Sí, es literal. Por eso te digo que este padrón responde debe haber sido en el 94 o 95, porque fue para la elección del 95. Y sí, creo que sí. Y ahí cuando aparece Juan Manuel Urtubey trabajando para Mera Figueroa. Sí. Era primer congresal, creo. Puede haber sido, no recuerdo bien encabezado la lista. Eso estaba ahí. Sí, que logra colocar minoría. Exactamente. Hablando de equivocaciones, ¿fue una equivocación en la decisión del Partido Justicialista Nacional de designar a Sergio Berni en Salta y a Aníbal Fernández en Jujuy? Digamos, 2 personas que no tenían la más mínima idea ni el más mínimo contacto. No, a mí no me gusta mucho ya analizar sobre hechos consumados, pero también es verdad que las tradiciones... Mi designación un poco rompió las tradiciones, pues la tradición siempre fue nombrar en todos los partidos. Buenos Aires nombró la dirigencia. Ellos le ha tocado llevar adelante la intervención en un año, con 2 elecciones desdobladas. Entonces lo suyo fue muy acotado a llevar adelante la presencia del Partido Justicialista en las elecciones, con 2 criterios distintos. Una cosa fue la estrategia de las provinciales y otra de las nacionales, donde fue un poco de más apertura, pero con muchas dificultades. Y yo creo que a partir de esa experiencia se intentó, lo que nosotros intentamos, en el poco tiempo que estuvimos, es trabajar con una dinámica mucho más provincial. Lo hemos logrado porque en 45 días aquel que pasó por el Partido Justicialista encontraba muchísima actividad. Yo empecé a recorrer la provincia y lo que sí logramos, y fue muy incómodo para muchos, es sostener el debate de la identidad del partido. Yo lo he hablado con ustedes, lo he hablado con muchos colegas de ustedes. Para mí era tan importante como fijar fecha de elecciones, plantar al partido frente a la sociedad, te guste o no, esta es la identidad del Partido Justicialista, y decir que los legisladores o quien se identifique con el peronismo no puede acompañar la ley base, los DNU, la ley de glaciares, la reforma laboral, la desregulación irresponsable del Estado que generó el aumento de tarifa, la especulación de YPF, lo que pasó el otro día, el tema del gas,
que va a generar a más de 600.000 salteños. Zona fría. Exactamente. Cómo, digamos, dar quórum y acompañar la posibilidad de que Adorni no sea interpelado. Esa es la discusión de a dónde debe pararse el peronismo, ¿no? Eso incomoda a muchos, incluso a algunos que se dicen ser peronistas y que son afiliados y que plantean que parece ser que hay que tener un doble discurso, en la nación una cosa y en la provincia otra, darle las herramientas a Milei para que gobierne cruelmente y en la provincia criticarlo, y yo no creo y sufrir las consecuencias. Y sufrir las consecuencias tal cual, porque ninguna de estas herramientas, la ley hojarasca esta, que es más desregulación, está demostrado que la desregulación que plantea Milei no es una desregulación de destrabar burocráticamente el funcionamiento de la economía, sino que es liberalizar todo a tal punto que el ciudadano quede desprotegido. Fíjate la paradoja de un mismo día. Modifico la ley del subsidio del gas, jodo al que menos tiene, que va a pagar más gas, pero por otro lado quito retención al sector del campo. ¿Es válido quitar retención al sector del campo? Sí, pero entonces para uno tener el ajuste fiscal, para el ciudadano común que pierde el subsidio, pero para otros sectores que tienen mayor capacidad económica, el Estado está dispuesto a hacer retenciones. Entonces, ¿cómo es la doble vara aquí? Bueno, esas discusiones de fondo son las que hay que dar también como partido. No se pueden disimular solamente con un cronograma electoral, con que vamos a elegir rápido. Sí, vamos a elegir rápido, pero bueno, ¿quiénes se presentan? ¿Cómo? ¿Qué responden a este debate? Ahora, respecto a todo esto, nos anticipamos muchísimo, sí, porque de un día a otro pasan un montón de cosas. ¿Cómo ves el panorama electoral provincial para el año que viene? ¿O no tenés vislumbrado nada claro? Yo lo veo sencillo. El problema que complejo lo ven lo que creo que no tienen definida estrategia. Yo creo que hay una cantidad de ciudadanos salteños creciente, cada vez más creciente, que se cansaron del modelo de Milei. Hay que representarlo, salir a la cancha y plantear una alternativa. Sencillo. ¿Con quiénes? Con todos los que comparten la misma visión. Pero no esto de esperar a ver que Milei, a qué candidato para. Yo la verdad que no entiendo esto de ir a pedirle a Milei que pare el candidato menos competitivo. No entiendo. O sea, que Milei pare el candidato que quiera parar. La oposición a Milei tiene que organizarse para ganarle, porque creemos que somos más los que estamos en contra de su modelo. Esas son las cosas que deben ser clarificadas. Y lo digo porque lo invente, porque todos los medios de comunicación nacional y provincial plantearon que hay un esquema del gobierno provincial de pedirle a Milei que presente el candidato menos competitivo. Ojalá sea mentira, ¿eh? Yo no digo que sea verdad, pero todos lo dicen. No escuché nadie que haya, ¿cómo se dice?, desmentido. Ojalá que sea mentira y ojalá que el gobierno provincial entienda que su mejor lugar para representar a los salteños es ponerle freno al gobierno de Milei, porque está matando a las economías provinciales, porque se queda con la plata de las provincias y después le dice a la provincia: ¿necesitas plata? Sí, no te voy a dar la tuya, te voy a dar esta y te la presto al 15%. En esta propuesta, ¿qué rol estratégico ocupa el Partido Justicialista? Central, debería ocupar. Bueno, ahora después de esta intervención judicial veremos. ¿Con o sin el partido? Te cambio la pregunta. El peronismo, con o sin el partido, la mayoría se va a encolumnar en una posición política contra el gobierno de Milei, y como hay algunos que no les gusta esta definición de que se defina por la negativa, a favor de un modelo distinto. El problema es que quien determina la divisoria del pensamiento político y social siempre en la Argentina es el presidente, y hoy es Milei. Entonces claramente es la referencia. La referencia no es ni Cristina, ni Macri, ni Berman, ni Bullrich. No, pero ¿cómo lo harías en Salta sin el PJ, por ejemplo? Espero que el PJ esté, y si no está, será con otras fuerzas políticas. Yo personalmente no voy a mover un dedo para defender un modelo que tenga que ver con Milei, con el PJ o sin el PJ. Yo, donde esté Milei, siempre voy a estar en la vereda enfrente, por una cuestión de valores. Y yo durante mucho tiempo no utilicé una experiencia personal, pero ahora sí la estoy empezando a decir porque creo que tiene importancia.
Yo un día estaba tomando mate con mi esposa, viendo la televisión, y aparece Milei, ¿no? Antes de ser presidente. Y Milei empieza a plantear, no, porque hay cosas sencillas para resolver. La adopción. Dice, la adopción se resuelve liberalizando acá. Que la resuelva el mercado. Que la resuelva el mercado, compraventa de niños. Compraventa de niños, el mercado. La falta de órganos, ¿cómo se resuelve? El mercado. Dejemos que la gente haga transacciones. Entonces yo estaba con mi esposa, a nosotros nos murió un hijo en la lista de espera a los 16 años en el hospital italiano, después de 30 días de agonía. ¿Dónde me puedo parar yo? No me importa ni el plan económico, no me importa ni las retenciones. Yo ese día dije, este proceso no termina bien en la Argentina. Eso es lo que por ahí no se entiende, ¿no? Porque con los otros presidentes, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor, Cristina, Macri o Alberto, había una cancha donde se jugaba el partido institucional y después vos discutías modelos económicos, medidas, personalidades, pero había cosas sobre las que no se podía avanzar, porque la sociedad no los toleraba. Este personaje decidió avanzar todo, entonces... El problema es que la sociedad lo tolera. Bueno, el problema es que las sociedades o el problema toleran, o la característica ahora, diferencial, podemos decir. Vamos, un tipo que en campaña, voy a hablar, lo putea al Papa Francisco. Habla esto de las adopciones, de la donación de órganos. Dice... Voy a cerrar el Banco Central, voy a dolarizar la economía. Ahora, dice, el 95% de ustedes, los periodistas, son todos chorros. No los odiamos lo suficiente. Los argentinos de buena fe o de mala fe, los zurdos que hay que matar. No estoy hablando de medida económica ni de políticas públicas, estoy hablando de valores. ¿Puede terminar bien un proceso así? No va a terminar bien, no va a terminar bien y ya está terminando mal, ¿no? Porque ya prácticamente es un bufón. Yo siempre digo... Cuando Trump se aburre, dice, tráigamelo a Milei de Argentina, me divierto un poco, ya me aburrí, llévenselo. Pero cuando Trump necesita hablar en serio, se reúne con Xi Jinping en China. No se reúne con Milei. Entonces, el bufón de un montón de gente que se quiere divertir un poco. Y hay interés económico en la Argentina que dice, sáquenlo un poquito a Milei a pasear afuera, que necesitamos gobernar un poco, hacer. ¿Y qué opinás de estos pasos que está dando Macri? Y es otro de los grandes responsables de esto, porque Macri y Bullrich ahora intentan despegarse, pero le dieron los votos para llegar. Ahora, el tipo no es Macri, es determinado sector del Círculo Rojo que dijo, ¿qué está viendo? A ver, tiempo de descuento para Milei, saquen otros jugadores a la cancha. ¿Viste cuando los técnicos hacen, ya viene el tiempo de descuento, quedan pocos minutos, hay que sacar rápido jugadores a la cancha? Bueno, sacaron a Bullrich y lo sacaron a Milei, a Macri, perdón, y a ver con quién juega. Y Macri se dio cuenta, se viene una oportunidad, porque este tipo está frito. Entonces sale a jugar porque ve que ese electorado está empezando a buscar otra referencia, porque en el sector de poder, a Vox Populi, que Milei ya está con el pulgar abajo. Entonces el tema es que a ver cómo llega, ¿por qué Bullrich, en medio de la discusión de Adorni, qué hace Bullrich? Presenta la declaración injurada. Eso, aparte los Bullrich lo ha hecho eternamente, donde estuvo, terminó rompiendo y aparece como alternativa de ese mismo sector, y Bullrich ya está plantada como candidata. Es decir, todos están jugando su juego. Están jugando el post-Milei, el sector que representó los intereses que Milei, mejor dicho, representa, está buscando ya nuevo candidato. Cortito, porque se nos termina el programa. Denunciaron que hay problemas económicos en el PJ. ¿Es embarrar la cancha o está todo bien? Hay alguno que dijo eso, pero yo ya hablé con Gambetta. Yo debo decir que así como tengo mi diferencia política, levanté el teléfono, soy el interventor judicial, no estamos de acuerdo con esa decisión, la vamos a apelar, pero es el fallo de la justicia. ¿Qué necesita? Ya me reuní con él, hablé con él, le dije, está todo a disposición. El equipo contable del partido que teníamos nosotros, el mismo que tenía el partido históricamente, o sea, vayan, ahí están los números, está todo a disposición. Ahora hay algunos bocones que quieren ser más papistas del Papa, y bueno, hay que dejarlo. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.